Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa de Vanideas. Bienvenidos a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer un unicornio de verano. Iniciamos de inmediato. Para el cuerpo vamos a utilizar una esfera de telgopor o hielo seco tamaño 3.5 centímetros. De igual manera vamos a utilizar una bolita de porcelana fría del mismo tamaño. Vamos a introducir la esfera de hielo seco o telgopor en la masa. Presionamos un poco hasta que sintamos esa bolita o esa esfera en la parte de abajo de la porcelana. Luego, con la palma de nuestras manos vamos trayendo hacia arriba esa masa. Al llegar a este nivel cerramos con la masa para evitar que le entre alguna bolita de aire. Y luego con nuestras palmas seguimos trayendo esta masa hacia arriba. Vamos amasando bien amasado. Retiramos este excedente que vemos arriba para que no quede ninguna unión feita. Entonces alisamos con nuestra palma, le damos la forma. Y allí tenemos entonces el cuerpito, que puede ser alrededor de 7 centímetros más o menos de altura. Y alisamos. Ahora vamos entonces a forrar la esfera número 4. Esta va a ser de número 4 para la cabeza, y de igual manera tenemos una esfera número 4 en porcelana fría. Hacemos el mismo proceso anterior, introducimos la esfera de telgopor o hielo seco en la porcelana. La presionamos hasta que la sintamos en la parte de abajo de la porcelana y empezamos a subir con la palma de nuestras manos. Nuevamente, al llegar a este nivel, cerramos con la masa para evitar que le entren burbujitas de aire. Continuamos subiendo la porcelana fría y también vamos a llevar la altura alrededor entre 7 y 7 centímetros y medio para la cabeza. Vamos alisando, vamos quitando las marcas con nuestras palmas, vamos dándole forma. Entonces en esta parte le retiramos el exceso o el excedente que tiene allí, que quedó con marcas. Y alisamos con nuestras palmas, le seguimos dando forma. Luego, para poder conseguir la forma de la cabecita, vamos a aplanarla contra nuestra mesa de trabajo, una forma diagonal. Ahí puedes ver en una forma diagonal. Seguimos alisando. Siempre debemos tratar de quitarle las marcas desde un inicio. Entonces, justo donde termina la esfera, entre la esfera y la prolongación, vamos a marcarle la sección donde luego vamos a dividir la parte de los ojos y la partecita de la trompita. Entonces seguimos alisando, le vamos dando la forma, quitamos todas las marcas, todas las deformidades, las vamos alisando. Y ahí ves que nos queda la forma de la carita. Procuramos que quede lo bastante plana o recta, que no se nos vaya a ir de lado. Y remarcamos esa sección donde luego vamos a dividirla.
cepillito, un puntero, le vamos a marcar la parte de las fosas nasales. Introducimos el puntero y alzamos un poco hacia nosotros esa parte para darle la forma. Ahora vamos a hacer las patitas, tanto las traseras como las delanteras. Para la más pequeña vamos a usar una esfera tamaño número 2,5 más o menos. Y para las patas delanteras 4 centímetros más o menos. Para la esfera entonces hacemos un rollito que de un lado esté más angosto. El rollito estirado nos puede medir alrededor de 4 centímetros. Nos fijamos que ambos estén del mismo tamaño. Luego el mismo proceso para la patita delantera. Hacemos un rollito que de un lado esté más angosto. Y la estiramos alrededor entre 6 y 6,5 centímetros. Eso también va a depender del tamaño que le hemos dado pues al cuerpito de nuestro unicornio. Uno también puede ir midiendo de acorde al tamaño que le haya dado. Si hay que estirarlo un poquito más o si hay que achicarlas un poco más, entonces uno va midiendo también. Dependiendo de eso, no necesariamente tiene que ser las medidas que he dado. Bien, entonces con pegamento agarramos un poco de pegamento. Disculpen que está un poquito tapada la tapita ahí. Ok, ahora sí. Ponemos pegamento aquí. Y ubicamos las patitas. Las introducimos a un costado, dándole cierta abertura para que permita al cuerpito mantenerse sentado. Igual le ponemos pegamento a la otra patita y lo ubicamos en la parte de abajo. Unimos bien esas patitas con el pegamento por la parte de abajo para que no se vaya a despegar. Bien, y aplanamos un poco las patitas en su base. Luego vamos a ponerle pegamento a las patitas delanteras y lo ubicamos desde la parte del medio del cuerpo hacia abajo. No las pegamos desde la parte de adelante porque se vería muy extraño. Entonces salen como si fueran unos hombros reales, personalizados, como tipo más humanizado. Unos hombritos allí. Nos cercioramos de que estén bien unidos y que lleguen entonces hasta la base, hasta el nivel que nosotros necesitamos. Aplanamos entonces un poco las bases. Para las patitas yo voy a usar porcelana fría color morado. Voy a sacar 4 bolitas del mismo tamaño, que todas tengan el mismo tamaño de relación. Las amaso bien, que no tengan ninguna marca, ninguna grieta, ya que eso influye en el momento del secado. Y me podría dejar alguna grieta que no quiero que esté después allí. Entonces, amaso bien las 4 bolitas, todas del mismo tamaño, bien amasadas. Y luego voy a aplanarlas con la palma de mi mano para no dejarle huellas digitales. Entonces repito el mismo proceso para las otras 3. Las aplano y me aseguro que tengan su forma circular, vayan quedando todas del mismo tamaño.
Esta le faltaba un poquito más. Y la cuarta basecita la aplano también. Entonces tomo mi pegamento. Aquí le estoy aplanando un poco las bases para poder pegar los disquitos que acabo de hacer. Pongo pegamento a los 4 discos, los 4 círculos. Distribuyo bien ese pegamento y los voy uniendo entonces en la parte donde deseo, en las patas. Las uno bien, bien, bien. Distribuyo bien ese pegamento. Y las uno entonces a la patita del unicornio. Me aseguro que estén bien, bien unidas, que no quede un espacio entre la patita y el círculo. Y allí quedaron listos entonces las basecitas. Bien, vamos entonces ahora a unir la cabecita al cuerpo. Para esto yo voy a introducir un palillo de diente o un palito de brochet. Le pongo pegamento. Y voy entonces a introducir la cabecita del unicornio en ese palillito de medio lado para darle cierto movimiento a la cabeza y que se vea algo tierno. En este momento aprovecho para darle textura, ya que la masa aún está fresca. Entonces tomo mi cepillito y le voy dando textura por todo el cuerpito, que me quede. Bien, entonces ahora vamos a hacer los lentes de sol. Yo tengo este juego de cortadores circulares, de los cuales voy a utilizar los dos tamaños más pequeños, que son los que cabalgan con la carita de mi unicornio. Entonces, para la base de los lentes yo voy a utilizar un color azul medianoche y negro, por supuesto, para la parte polarizada de los lentes. Entonces tomo mi rodillo, aplanamos un poco la masa, que quede bien delgada. Utilizo el cortador más grandecito de los dos que tomé. Retiro el círculo que acabo de cortar, me fijo que no tenga ninguna imperfección. Ahora voy a utilizar el cortador más pequeño con la porcelana fría negra. Estiramos un poco de masa
que quede bien delgada también. Bien estiradita esa masa, sin ningún rayón, sin ninguna imperfección. Tomo los 2 circulitos que acabo de cortar, los verifico que no les quede ninguna imperfección en los bordes. Entonces con mi pincel de goma le coloco mi pincel de agua, le coloco un poco de agua entre masa y masa para unirlas, que queden bien unidas. Luego el siguiente. Esta porcelana fría está bien fresca, así que por eso al utilizar el agua me permite que se peguen como yo necesito. Entonces aquí ya tengo la partecita de los lentes. Le voy a poner la parte del puente que los conecta. Tomo un pedacito de masa, una bolita muy pequeñita y hago un rollito muy pequeñito acorde al tamaño de los lentes y al tamaño donde voy a ubicar los lentes en el unicornio. Me puedo guiar de esta manera. Entonces aplano un poco a los extremos, le pongo un poco de pegamento entonces pongo encima los círculos que corté y aquí tenemos listos los lentecitos del unicornio. Ahora se los colocamos. Ahora vamos a colocárselos encima al unicornio. Como esta masa está bien fresquita, pues en realidad no necesito pegamento en esta sección, ya que yo solamente quiero que la parte central de los lentecitos esté pegada a la carita y en la parte externa se mantenga un poco levantada, pues para que se vean un poco más rectos en la carita del unicornio. Entonces ahí los voy ubicando en la parte de la carita del unicornio. Presiono bien para que se adhieran. Aquí le estoy remarcando un poquito las fosas nasales, que se les va perdiendo la forma a medida que la masa va secando. Y le voy a marcar una pequeña boquita con el marcador de bocas, una sonrisita pequeña. Y ahí están listos nuestros lentes. Bien, ahora vamos a hacer las orejitas del unicornio. Voy a tomar una bolita de porcelana fría, tamaño número 2, o sea 2 centímetros. Voy a hacer un rollito más angosto hacia un lado y voy a aplanar un poco y luego tratar de hacer un triángulo. Esto es porcelana maciza. Voy modelando el triangulito, dándole la forma. Aplano un poco, siempre fijándome que vaya acorde con el tamaño que ya había hecho. ¿Cómo yo me guío de este tamaño? Pues probándolo encima del unicornio. Si yo me fijo, es un tamaño acorde. Esta es la única manera. Esto no tiene peso o medida. Uno debe irse fijando con respecto a la pieza que va creando. Entonces le aplico pegamento.
y ubico la orejita a un costado de su cabecita y le hago presión en la parte externa de cada lado de la orejita para que se adhiera bien a esa cabeza. Repito el procedimiento para el otro lado. Presiono en la parte externa de cada orejita para que quede bien adherida. Son unas orejitas sencillas. Les doy su forma, que mantengan su forma triangular. Y allí están sus orejitas. Entonces, vamos ahora a hacerle el cuernito. Tomo un poco de porcelana fría amarilla. Amaso bien esa porcelana. Hago una bolita. Luego hago un rollito. Y ese rollito debe, en cada extremo, debe ser más delgado. En el centro es más grueso y hacia ambos extremos es más delgado. Luego tomo mi pincel de agua, le paso un poco de agua y uno ambos extremos y empiezo a girar la porcelana para lograr ese efecto del cuernito. Entonces la parte de abajo no me funciona. Lo que yo voy a hacer es que la voy a cortar con mi esteca. Retiro. Arreglo un poco los bordes y ya este es un tamaño que me funciona y está más acorde a la pieza que estoy realizando. Pongo un poco de pegamento en la parte superior frontal de la cabecita y adhiero este cuernito. ¿Ves? Ahí está su cuernito. Afino un poco. Allí quedó listo entonces su cuernito. Vamos entonces ahora a hacerle el cabello. El cabello del unicornio. Como ya yo utilicé morado y azul, el morado en las patas y el azul para los lentes, y el cuernito es amarillo, ahora que voy a utilizar para hacer el cabellito, voy a iniciar con el amarillo, pero para ponerlo en la parte más distante del cuerno para que no pues no haga ese efecto de que hay mucho amarillo en cierta área. Entonces hago una bolita, hago un rollito y que un extremo esté más delgado. Este rollito no tiene un tamaño específico, eso va a depender del tamaño de su pieza. Eso va a depender del tamaño de su pieza. Entonces uno va midiendo hasta qué altura quiere que ese cabellito caiga sobre el unicornio. Entonces, por lo menos a mí en este caso, me quedó muy largo de lo que yo quería. Así que voy a cortar un poco el excedente, afino este final y lo ubico en la cabecita del unicornio, dándole su caída. Y le voy a dar un movimiento a ese cabellito. ¿Ves? Entonces ahí me queda el color amarillo con cierta distancia del cuerno. Con el pincel de goma hacemos una unión más limpia con respecto a la cabeza del unicornio.
Vamos a repetir los mismos pasos para los otros cabellitos. Amaso bien, bien amasado. Hago una bolita. Hago un rollito y ese rollito en uno de sus costados debe ser más delgado. Y voy midiendo con respecto a mi figura. En este caso me quedó bien justo del tamaño que yo necesito, así que aplico el pegamento directamente. Lo dejo hasta este nivel, dejo el pegamento hasta este nivel, pues yo quiero que el cabellito quede guindando y tenga cierto movimiento. Uno bien a su cabeza hasta el nivel donde apliqué el pegamento y le doy el movimiento al cabellito. Tomo nuevamente mi pincel de goma y uno perfectamente a la cabeza.
Bien, entonces para la colita yo ya hice mis rollitos de los 4 colores que estoy usando. Los estiré más o menos de 7 centímetros. Usted le puede dar el largo que usted guste, si lo quiere más corto, si lo quiere más largo, eso depende del tamaño de su pieza y de su gusto. Entonces voy a unir estos colores, los voy a girar entre sí. Y voy a unirlos de esta manera. Entonces este es el largo que yo quiero para la colita de mi unicornio. Afino un poco ese borde. Tomo mi pegamento y con el unicornio sentadito voy a ubicar la cola en la parte de atrás. Me fijo bien que en la parte de atrás esté bien pegado y le acomodo la colita de la manera que yo guste. Yo quiero que le caiga sobre la patita, pues se la pongo sobre la patita. Si quiero que caiga totalmente sobre la mesa, se la acomodo de esta otra manera. Si quiero que gire para este otro lado, eso depende de su gusto. Bien, entonces como este unicornio es un unicornio de verano, vamos a hacerles una bebida de verano. Aquí vamos a hacer un coquito. Voy a hacer una bolita que por un lado la voy a aplanar un poco y por el otro lado la voy a mantener curva para que sea pues la partecita de abajo del coco. Voy modelando, le voy dando forma. La coloco en la palma de mi mano para mantener esa curva de abajo y con el bolillo voy a introducirlo para hacerle pues un huequito. Ahí ves que mantengo la parte de abajo redondeada. Voy modelando un poco para redondearlo un poquito más. Inserto el bolillo nuevamente para recuperar la forma que había hecho. Ahí le voy dando la forma que quede bien redondeada. Bien. Perdón. Bien, entonces con la porcelana fría blanca, pues que va a ser la parte interna de nuestro coquito, hago una bolita y con mi pincel de agua voy a colocarle agua en la parte de adentro del coquito y voy a ubicar la parte blanca. Y me ayudo con el bolillo para que quede bien distribuida en ese espacio, asemejando como quien dice la comidita del coquito o la parte interna del coquito. Entonces agarro otro pedacito de porcelana blanca, hago una bolita, hago un rollito. Este va a ser el carricito, le decimos acá, carrizo. Entonces con una esteca le voy a hacer las marcas al carrizo. Por todos sus lados.
Entonces con un bolillito le voy a hacer un hueco, aunque creo que este me queda muy pequeño. Vamos a buscar un bolillo exacto, un poquito más grande. Le hago un huequito en la parte blanca que acabo de hacer al coquito, lo suficientemente grande para introducir el carricito en ese espacio. Le pongo pegamento e introduzco. Y allí me queda el coquito con su carricito. Lista mi bebida o refresquito de verano. Entonces vamos a unirlo al unicornio aquí en la parte del medio. Me fijo si le queda bien en ese lugar. A mí me parece bien allí. Entonces procedo a ponerle pegamento. Y a unir. Uno bien. Aquí yo estoy acomodándole la colita, pues la masa aún está fresca y se mueve. Listo el unicornio de verano con su refresco. Podemos ponerle algunos adornitos adicionales. Yo tengo esta florecita que ya la tenía hecha. Entonces se la ubico allí. Que quede un poquito más cute. Y aquí en sus gafas o lentes de sol les voy a colocar esta otra florecita. Para darle un toquecito más lindo al unicornio. Entonces aquí está listo nuestro unicornio de verano. Para darle el toquecito brillante a la parte oscura de los lentes, puedes utilizar el Ultra Glass. Una vez que tu pieza ya está toda seca, bien seca, entonces le aplicas el Ultra Glass con un pincel en la parte polarizada de los lentes y eso te va a dar ese efecto pues como reflectivo o que brilla. Entonces en el cuernito, una vez que está seco, le puedes poner pintura dorada. Espero que te haya gustado. Bye.